Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase. En esta ocasión vamos a estudiar el CPU o la unidad central de procesamiento de una computadora. Este tema forma parte del tema principal, que es el hardware, y pues este tema es muy importante, ya que la unidad central de procesamiento es la parte más importante de una computadora. Bueno, continuemos con esta explicación. En su concepto, la unidad central de procesamiento controla el funcionamiento de la computadora y realiza sus funciones de procesamiento de datos. Se puede asemejar al cerebro y corazón. Realiza las operaciones que llevan a cabo los distintos programas e interpreta sus instrucciones, conectándose así con las diferentes partes de la computadora. CPU o procesador es el elemento de una computadora que lleva a cabo la programación recibida, realiza las funciones de recuperar, decodificar, operar y escribir, proporcionando más instrucciones. Este proceso es un ciclo, medido en términos de velocidad de reloj de la computadora. Explicando un poquito esto. La unidad central de procesamiento de una computadora dice que se asemeja al cerebro y corazón. Bueno, nuestro corazón trabaja por pulsos y nuestro cerebro trabaja analizando y procesando información. Es lo mismo. Este trabajo de procesar la información lo va a realizar en una computadora el CPU. Y el reloj de la computadora va a marcar la velocidad con la que esos procesos se van a llevar a cabo. Entonces, la unidad de central de procesamiento es la que se encarga de recuperar, decodificar, operar y escribir las instrucciones de una computadora. O sea, todo lo que nosotros tecleamos, el CPU lo va a procesar. ¿Sí? Ok, continuamos. La integración del CPU. Un ordenador puede tener más de una CPU. Esto se llama multiprocesamiento. Todas las CPUs modernas son microprocesadores, lo que significa que contienen un solo circuito integrado o chip. Algunos circuitos integrados pueden contener varias CPUs en un solo chip. Estos son denominados procesadores multinúcleo. Un circuito integrado que contiene una CPU también puede contener los dispositivos periféricos y otros componentes de un sistema informático. A esto se le llama un sistema de un chip o SoC. Bueno, expliquémoslo. Las computadoras actuales ya contienen CPUs de multiprocesamiento o bien que realizan pues bueno, múltiples procesos debido a su estructura a través de procesadores multinúcleo. ¿Sí? Estos procesadores multinúcleo van a permitirle a la computadora tener un mayor desempeño, por ende una mayor velocidad. Entonces, el CPU es el cerebro de la computadora. ¿Sí? Continuamos. El CPU va a contener dos elementos o dos partes muy importantes. Los dos componentes más importantes de la unidad del CPU es la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. La unidad aritmético-lógica es la que realiza las operaciones aritméticas y lógicas, y la unidad de control es la que extrae las instrucciones de la memoria, las decodifica y las ejecuta, llamando a la unidad aritmético-lógica cuando sea necesario. ¿Cómo es esto? Que la unidad aritmético-lógica es la que se va a encargar de realizar todas las operaciones y la unidad de control es la que se va a encargar de realizar las conexiones con la memoria o con la misma unidad aritmético-lógica cuando sea necesario. ¿Sí? Digamos
que es la que marca o la que sirve como interlocutor entre el CPU y la memoria de la computadora. ¿Sí? Entonces, estas dos partes del CPU son las dos más importantes. Este es un esquema del funcionamiento de una tarjeta madre o de una computadora. Eso es lo que sucede dentro de la computadora. Tenemos por un lado las unidades de entrada y salida, ¿sí? Los periféricos, acuérdense de los dispositivos de entrada y salida. Tenemos también la memoria, que bueno, vamos a estudiar en una clase posterior, ¿sí? Y tenemos el funcionamiento del CPU, ¿sí? De la unidad central de procesamiento. Dentro del CPU tenemos la unidad aritmético-lógica y la unidad de control, que como ya lo expliqué en la diapositiva anterior, van a estar interconectadas para que puedan realizar todos los trabajos de procesamiento de una computadora. Esta va a estar auxiliada por el reloj. Enseguida vamos a ver cómo funciona el reloj dentro del procesador. Pero lo que debemos tener claro con este esquema o con este diagrama es que la computadora necesita las unidades de entrada y salida, necesita de la memoria y necesita de su cerebro, que es la unidad central de procesamiento, para poder funcionar. Todo interconectado, hay comunicación entre todos los componentes de la computadora, pero cada uno realiza una función específica. El procesador, con sus unidades aritmético-lógica y unidad de control, va a realizar todos los cálculos y se va a comunicar a la memoria para que guarde o resguarde esa información mientras se está ocupando. Y las unidades de entrada y salida son las que nos van a permitir poder meter instrucciones o comandos y poder ver el resultado de esas instrucciones y comandos. ¿Sí? Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo hago una multiplicación, a través de una unidad de entrada, yo voy a teclear 2 por 2. Llega al procesador y la unidad aritmético-lógica es la que realiza la operación. La unidad de control llama a la memoria y le indica cuál ha sido el resultado de dicha operación. Esta memoria lo manda al dispositivo de salida para que pueda ver el resultado de esa operación. Bueno, este es un ejemplo con una operación muy sencilla, pero una computadora es capaz de realizar millones de operaciones por segundo, ¿sí? Entonces, y cada vez son más veloces. Bueno, esa es la forma, digamos en pocas palabras, de cómo funciona una computadora. Tiene cada elemento, cada componente de una computadora tiene su propio diagrama de funcionamiento. En este caso, pues bueno, solo vamos a estudiar el diagrama general del funcionamiento de una computadora. ¿Sí? Continuamos. Ya les había comentado que el reloj tiene una importancia muy grande en el funcionamiento de la computadora y bueno, vamos a explicarlo ahora. El ciclo del reloj. El reloj interno es un componente del microprocesador o CPU que emite una serie de pulsos eléctricos a intervalos constantes llamados ciclos. Estos ciclos marcan el ritmo que ha de seguirse para la realización de cada paso de que consta la instrucción. El reloj marca el instante en que debe comenzar un paso de una instrucción. El reloj u oscilador es un circuito electrónico encargado de emitir un ritmo constante de impulsos eléctricos. El funcionamiento de este reloj es comparable con un metrónomo. El metrónomo es un péndulo que oscila de izquierda a derecha, marcando el ritmo al que se va a trabajar. A mayor pulsaciones del corazón, mayor capacidad de trabajo. El intervalo de tiempo
que el péndulo tarda en recorrer esa distancia y regresar a su punto inicial se denomina ciclo. ¿Sí? Es como metrónomo. ¿Sí? Así va a funcionar el reloj. Bueno, expliquémoslo un poquito más. El CPU va a procesar instrucciones. Tiene la capacidad de procesar millones de instrucciones por segundo. Pero quien le va a dar digamos, el ritmo de procesamiento es el reloj. Y dice que a mayor pulsaciones del corazón, mayor capacidad de trabajo. Por eso se decía al principio que el procesador va a ser como el corazón y el cerebro de una persona. ¿Sí? El cerebro va a procesar, va a pensar, va a analizar, va a resolver. Y el corazón es el que va a marcar el ritmo de ese procesamiento. Entonces, el reloj es el que le va a indicar al procesador la velocidad con la que va a realizar las operaciones. ¿Sí? Y repito, es como este péndulo, ¿sí? Cada movimiento que hace va a ser una serie de procesos que va a realizar. ¿Sí? Entonces, en un ciclo, el procesador o el CPU va a realizar cierta cantidad de, 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 pues de procesos, de operaciones, para encontrar los resultados que se están buscando. ¿Sí? Entonces, un procesador tiene la capacidad de realizar miles, millones de procesos, dependiendo también del tipo de proceso, por segundo. ¿Sí? De hecho, la velocidad en la que se mide actualmente el procesamiento es en nanosegundos, que es un segundo dividido en 1.000.000. Entonces, puede realizar muchísimos procesos en un solo segundo un procesador. La frecuencia del reloj. La frecuencia del reloj es la velocidad en ciclos por segundo, medidas en hercios. Bueno, vamos a analizar un poquito cómo es que el procesador va a realizar eso. Entonces, ya dijimos que la frecuencia del reloj es la velocidad en ciclos por segundo con que una computadora realiza las operaciones más básicas. Diferentes chips en una placa madre pueden tener diferentes frecuencias de reloj. ¿Qué son los ciclos? Imagina una playa con mucho oleaje. Cada ola tiene un movimiento de ida y venir que conforman un ciclo, ida y vuelta. En cada ciclo la ola trae sedimentos de arena a esa playa. Ahora, esos granos de arena son la unidad mínima para decir que existe arena, o sea, los bits. Los bits son lo mismo, son la cantidad mínima de información. Entonces cada ola lleva y trae granos de arena. Cada hertz brinda la potencia para transmitir una cantidad de bits de un lugar a otro, por ejemplo, de la memoria al procesador y del procesador al monitor. Bueno, lo explicamos. Un ciclo es como esa ola que va y viene. En cada ciclo va a traer cierta cantidad de granos de arena. La cantidad de granos de arena va a ser semejante a los bits que una computadora va a procesar. ¿Sí? Entonces, en cada ciclo, la computadora va a generar cierta cantidad de bits, que en este caso va a ser la cantidad de información que una computadora o un procesador puede procesar. ¿Sí? Entonces, la electricidad bueno, un procesador solo funciona con electricidad. Entonces, esa electricidad va a generar cierta cantidad de bits. Y esos bits los va a mandar al procesador y del procesador al monitor. ¿Sí? Entonces, es la velocidad con la que una computadora puede generar la información y nos puede mostrar la información. Entonces, esa es la gran importancia que tiene el reloj en un procesador. ¿Sí? Entonces, el reloj va a marcar la velocidad a la que va a trabajar un procesador. Entonces, ahora, pues bueno, ya entendemos un poquito más de cómo funciona
el procesador o el cerebro de una computadora. Entonces, en resumen, un procesador va a ser como nuestro cerebro, va a analizar, va a pensar, va a resolver problemas y va a ejecutar comandos, pero va a tener un reloj que le va a marcar el ritmo, como nuestro corazón marca de acuerdo a las pulsaciones, va a ser la velocidad a la que el procesador va a trabajar. Entonces el reloj va a marcar la velocidad de trabajo del procesador. ¿Sí? Bueno, pues eso es todo respecto de la CPU. Muchas gracias. Pues sigan echándole ganas con su curso de computación.